Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Siempre cambiarán tu vida. Cuando la humanidad entró por primera vez en el caos de la arena galáctica, eran poco más que una raza alienígena emergente. Cientos habían llegado antes que ellos, y cientos habían perecido a causa de guerras y dificultades provocadas por enfermedades alienígenas y la incapacidad de adaptarse. Sin embargo, en cuestión de décadas, demostraron rápidamente ser creativos en todos los aspectos de la vida, desde el poder militar hasta la astucia en el comercio y la política, lo suficiente como para ganarse la reputación de ser unos completos maniáticos en sus tácticas y monstruos cuando se trataba de cumplir sus misiones hasta el final. Al menos, eso era lo que su padre le había contado. Eso le había pintado el retrato de una raza alienígena caótica, una amenaza para la sociedad, como ellos mismos solían decirlo en los tabloides. Sin embargo, el primer encuentro de Krynit con un humano fue todo menos eso. Davidson, como llegó a conocer al hombre, era tan caótico como un bloque de piedra, e igual de introvertido. Hablaba solo si le hablaban, y nunca más de lo necesario. Y sin embargo, eso mismo demostró otra cosa que se decía sobre los humanos, que cuando realmente llegas a interactuar con uno, cambiará tu vida de una forma u otra. El suave zumbido del sistema de ventilación llenaba el edificio por demás silencioso. Su constante vibración contribuía a lo que habría sido una ambientación escalofriante, de no ser por el otro ser consciente que estaba sentado a unos metros de él. En el extremo opuesto de su oficina de seguridad, Krynit había encontrado realmente aterrador todo este turno. Sin embargo, a medida que la economía galáctica seguía ajustándose a una población en constante expansión y a la demanda de recursos y comercio, él se alineaba con cada uno de los 200.000 millones de individuos en la galaxia y se asentaría en una vida tranquila con un trabajo común, ganándose el salario mientras los ciclos solares pasaban. Ese era el plan, ¿no es así? Como miembro de la casta trabajadora, ¿qué más había para él? Desde sus primeros días como una joven larva, podía recordar que su padre hablaba con orgullo de cómo todos sus hijos habían sido aceptados con orgullo en la casta guerrera de su especie insectoide. Cada uno de sus docenas de hermanos habían portado con orgullo el estandarte de las fuerzas de defensa de su mundo natal. Algunos incluso lograron alcanzar puestos prestigiosos dentro del ejército. Otros fueron asignados a dirigir operaciones y otros más a cargo de sus propias unidades, pelotones, compañías. Y sin embargo, ahí estaba él, asignado a un trabajo común, viviendo una vida común, probablemente trabajando en eso hasta que su vida terminara. Si tenía suerte, tal vez conocería a una hembra de su especie que aceptara este humilde puesto y no estuviera dispuesta a huir en cuanto un miembro más respetable de la casta guerrera posara la mirada sobre ella. Entonces, ¿eso era todo? ¿Esta rutina iba a ser su condena por el resto de su ciclo vital? Era deprimente de tan solo pensarlo, porque ¿en qué se convertiría su vida más allá de una existencia mundana como trabajador? No tendría historias para contarles a sus hijos y nietos, nada de lo que sus padres pudieran estar orgullosos. Simplemente se desvanecería en la nada. ¿Tienes algo en mente?, afirmó el humano Davidson. Krynit sintió un resoplido ahogado escapar de su boca y salir por las pequeñas mandíbulas a cada lado de ésta, antes de girar su cabeza a 180 grados, captando la vista de Davidson. El humano de piel oscura aún no giraba la cabeza en dirección a Krynit, en cambio mantenía la mirada en los monitores frente a él. 9 monitores en total, 8 mostraban cada uno de los pasillos del ala este de producción de la planta, mientras que el 9º mostraba una especie de competencia física. Honestamente, Krynit había dejado de intentar entender los deportes humanos hacía tiempo. Durante su orientación de entrenamiento en la planta, había escuchado una conversación sobre atletas humanos. Si bien su especie, los Claytum, no eran ajenos a las competencias de fuerza física en nombre del honor y la gloria,
solo contaban con una docena de métodos para competir. Los humanos, en gran parte gracias a su ingenio y creatividad, tenían cientos de competencias. Algunas eran bastante similares, pero otras diferían enormemente en los objetivos, reglas y estilos de juego. Sí, hay algo, respondió sintiendo cómo se aceleraban sus pensamientos ante el hecho de que el humano, de alguna manera, había deducido su estado actual. ¿Cómo lo supiste?, preguntó girando su silla para que su cuerpo ahora quedara en la misma dirección que su rostro y sus numerosos ojos. Davidson, sin embargo, no apartó la vista de su panel de entretenimiento. En cambio, mantuvo la mirada fija en lo que parecían ser dos humanos de distinta complexión enfrentándose en un combate cuerpo a cuerpo. Porque cuando estás relajado emites un extraño chirrido cada 10 o 15 minutos, y siempre estás dispuesto a iniciar una conversación. Llevamos 2 horas de turno y no has dicho una sola palabra más allá de lo que notaste en tu patrullaje. Eso tomó a Crinit por sorpresa. Davidson, contrario a la imagen pública que se tenía de los humanos, era un individuo bastante estoico y reservado, lo cual era aún más extraño, pues sabía con certeza que el humano de piel oscura era lo que muchos llamaban un ex-marín. Había servido en varias misiones en distintos conflictos humanos, antes de abandonar el ejército para dedicarse a una carrera más tranquila y pequeña. En los 6 meses que Crinit había trabajado con él, Davidson jamás había mostrado interés por sus historias, ni siquiera una pizca de conciencia sobre sus chirridos. Si acaso, Crinit había asumido que su cuerpo funcionaba en un decibelio que quizás solo el oído humano no podía registrar. Resulta que sí podían. No sabía que podías oírlo, admitió Crinit avergonzado, antes de volver a mirar sus propios monitores en el ala oeste. No estoy seguro de qué me pasa, simplemente me siento extraño, vacío, confundido y en conflicto, pero no puedo decir realmente por qué. Crinit ni siquiera estaba seguro de por qué le estaba contando su lucha al humano, considerando que no era algo que supiera que su gente hiciera. Nunca había oído a su padre o hermano ser tan abiertos con sus pensamientos, pero algo dentro de él lo impulsaba a hacerlo. Davidson, una vez más, no giró para mirar a Crinit, en cambio, continuó observando su deporte. ¿En conflicto con qué?, preguntó sorprendiendo a Crinit una vez más. No esperaba que su compañero humano indagara más. Este no era el tipo de conversaciones al que estaba acostumbrado, considerando que la especie Clytum era reconocida por su naturaleza introvertida. Con el trabajo, supongo, añadió el humano, haciendo que Crinit emitiera un clic ahogado con sus mandíbulas, antes de que un chirrido escapara de sus patas traseras. Por primera vez, Davidson giró ligeramente su cabeza, haciendo contacto visual brevemente con él, antes de volver a mirar el video en su panel de entretenimiento. ¿Qué hay con el trabajo? Crinit se detuvo un momento antes de recostarse en su silla y mirar hacia el techo. Que, como Clytum en la casta trabajadora, esto bien podría ser el punto culminante de mi ciclo vital. Mis hermanos son todos guerreros, renombrados y famosos, e incluso han recibido numerosos premios. Y sin embargo, aquí estoy, trabajando en un simple puesto de seguridad para una instalación de la que ni siquiera han oído hablar. Me siento vacío, me siento hueco, frustrado, tal vez. Crinit soltó todo eso sin ser realmente consciente de cuánto estaba revelando. Davidson finalmente apartó la vista de su video, apoyando un codo en uno de los descansabrazos, antes de asentir en silencio. Aún no se había girado para mirar completamente a Crinit. Es cierto, no es el mejor trabajo. El salario es una porquería. Los beneficios no existen, y es aburrido como el demonio, gruñó haciendo que el Clytum resoplara. Sus mandíbulas chasquearon una vez más. Es cierto, no recibes reconocimiento, nadie reconoce tu esfuerzo. No conquistas damas con un sueldo apenas suficiente para vivir y es muy solitario. Continuó poniendo fin al breve momento de humor. Crinit volvió a acomodarse, antes de asentir ante las palabras de Davidson.
Me siento inadecuado, supongo. Siento que quizás debía haber hecho algo más con mi vida. Tal vez podría haberme esforzado más durante los exámenes de casta y quizás podría haberme unido a las fuerzas de defensa junto a mis hermanos. Querías estar en las fuerzas de defensa. ¿Realmente sabías en qué te estarías metiendo si te hubieras unido? No lo sé. La mayoría no lo sabe, y para cuando se dan cuenta ya han desperdiciado años de su vida haciendo algo que descubren que nunca quisieron hacer. El momento en que llega a esa realización suele ser una de las experiencias más paralizantes que existen. Tanto dolor y pérdida que se presencia ahí. ¿Y para qué? ¿Crees que tal vez mi deseo de unirme a la casta guerrera fue un error? Eso es algo que solo tú puedes responder. Pero cada vez que lo has mencionado, siempre lo has atado a tus hermanos. Nunca mencionaste qué es lo que tú querías hacer en las fuerzas de defensa, ni siquiera cuáles eran tus razones personales para unirte. Krinit se detuvo una vez más en mitad de sus pensamientos mientras procesaba las palabras. Era cierto, nunca se había detenido a pensar en lo que él quería hacer, o porque siquiera quería hacerlo en primer lugar. ¿Sabías siquiera qué quería hacer una vez dentro de las fuerzas? No, yo simplemente pensé que quería unirme. Sin embargo, tras un momento, más palabras comenzaron a salir poco a poco de su boca. Mi padre siempre quiso que nos convirtiéramos en líderes. Siempre hablaba de lo honorable que era liderar a los guerreros en la guerra, comandantes y estrategas. El silencio cubrió lentamente la oficina de seguridad, roto solamente por el leve zumbido del sistema de ventilación. Yo quería ser médico. Era un rol nuevo, apenas se estaba formando hace una década, cuando la humanidad introdujo el concepto poco después de nuestro acuerdo de comercio y alianzas. Me pareció asombroso que en una fuerza diseñada para ir a la guerra pudiera haber más roles destinados a salvar vidas y no a extinguirlas. Sin embargo, por ser algo tan nuevo, tenía poca historia y gloria. Te celebraban por las muertes que causabas, nunca por las vidas que salvabas. Mi padre siempre dijo que era una profesión de cobardes en la nueva era. Hubo un sonido que escapó de Davidson, aunque Krinit no pudo distinguir si lo había imaginado. Si tuviera que describirlo, habría jurado que sonaba a disgusto. Es tu vida, no la suya. Krinit se quedó ahí sentado un largo momento en silencio, asimilando el breve intercambio que él y Davidson habían compartido. Su propia vida, no la de su padre. Eso había sido hace 20 rotaciones solares, 20 años como los humanos lo llaman, a una edad que ahora consideraba apenas fuera del ciclo larval. Solo permaneció en ese puesto unos cuantos ciclos solares, días, antes de presentarse en la recién establecida oficina del Cuerpo de Marines Humano Seno. Tras la alianza entre humanos y Claytum, eligió dar el salto por voluntad propia, desvinculándose de las expectativas que su familia una vez tuvieron sobre él. Nunca tuvo la oportunidad de agradecerle a Davidson por su conversación, dado lo rápido que el cuerpo despachaba a sus reclutas, pero el humano jamás se alejó de sus pensamientos. Apoyando su cabeza contra la punta de uno de sus apéndices prensiles, Krinit cerró sus 6 ojos y respiró profundamente. No había casi ningún sonido en su oficina, salvo el suave zumbido del sistema de ventilación. Encontraba en él un reconfortante recordatorio de aquella conversación solitaria que una vez tuvo con un humano en un trabajo que no le ofrecería futuro. Había pasado tanto tiempo que apenas podía distinguir los rasgos de Davidson, pero el nombre y sus palabras jamás serían olvidados, ni siquiera si estuviera en su lecho de muerte sufriendo por vejez. Señor, su próxima cita está aquí, interrumpió una voz a través de la red de intercomunicadores, transfiriendo directamente los datos a su enlace neural. Krinit aclaró su garganta y se enderezó, poniéndose de pie sobre sus 4 patas mientras se acercaba a la puerta de su oficina, abriéndola para poder señalarle a su secretaria que permitiera pasar al siguiente paciente. Llenó los formularios, pero no entró en detalles. Parece que está lidiando con la pérdida de su abuelo y está teniendo dificultades para afrontar el duelo. De nuevo, ¿cómo se llamaba?
Preguntó, habiendo perdido la cuenta de las 8 citas que tenía programadas para hoy. La joven, una humana de cabello rubio, tez clara, bajó la vista a sus notas y pasó un dedo sobre los nombres. Jemer Davidson. Mencionó que quizás usted conoció a su abuelo. Afirma que el hombre siguió su carrera militar muy de cerca. Aunque no sé qué pensar sobre eso. Crinid emitió un leve chirrido antes de asentir. Por favor, haz que pase. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.